No es casualidad que hoy veamos el 7. Este defecto que es jorobado. ¿Usted sabe qué es una persona jorobada? ¿Sí? ¿Qué es una persona jorobada? Todo esto lo aprendemos del significado en hebreo de la palabra de esos defectos, ¿sí? ¿Qué significa jorobado? En este caso es la palabra hebrea gibein, que significa arqueado, significa contraído. Y ya por los demás principios espirituales, y ya obviamente por iluminación también del espíritu, entendemos que el defecto en nuestro carácter es ese espíritu, y hablo de espíritu porque es esa contaminación de espíritu, y esa actitud de ser por lo menos tres cosas. Jorobado espiritual nos habla de tres cosas. En aquel tiempo era jorobado físico. Por favor, si usted ve a algún hermano que está jorobado, no le va a decir: tú no puedes ser sacerdote santo. No estamos hablando en este tiempo de algo físico, ¿está claro? Pero sí jorobado espiritual. Y de jorobado espiritual, si Dios nos abriera los ojos ahorita para vernos, o que nos mostrara cómo nos ven en el mundo espiritual, quizás nos asustaríamos de ver todos ahí jorobados espiritualmente. ¿De qué nos habla? De una voluntad débil. Una voluntad débil. Nos habla de doble ánimo. Nos habla de un espíritu y una actitud de falta de dominio propio. Ese es un problema serio, porque para ser un sacerdote santo de Dios, no solo en lo que nos queda de este tiempo, sino principalmente en las eternidades, porque este ministerio del sacerdocio lo ejerceremos por las eternidades. ¿Estamos? No crea que aquí se termina todo. No, el trabajo, el ministerio más fuerte viene en la eternidad que viene, en la dispensación que viene. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, nadie puede llegar a ser escogido por Jesús para decirle: bueno, tú vas a ser mi sacerdote, de mi equipo de sacerdotes santos. No le va a decir eso a alguien que tiene una voluntad débil, alguien que tiene ese espíritu y esa actitud de ser de doble ánimo, indeciso. Vamos a explicar eso. O alguien que no tiene control de sí mismo, que no tiene dominio propio. Un sacerdote santo tiene que tener un espíritu firme, mis hermanos. Tiene que ser determinado en lo que ha creído, en lo que quiere. Y en este caso, por supuesto, un sacerdote santo para Dios es alguien que tiene una determinación de seguir, de servir a Jesucristo, de obedecerle, de adorarlo, de levantar su nombre, de declarar siempre que Él es el Señor, sea la circunstancia que sea en la que nos encontremos. No va a variar. Miren, las circunstancias no van a afectar nuestra adoración constante a Dios. ¿Está claro esto? Entonces, esto es bien tremendo de entenderlo, porque todos tenemos este problema. Así es que no esté viendo de reojo al que vino con usted. Todos tenemos este problema. ¿Estamos? Todos. ¿Y qué nos dice la palabra al respecto de esto del doble ánimo, de esta voluntad débil? Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 8. Veamos lo que dice la Biblia. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo voy a repetir. El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En cuántos? Eso es lo tremendo. Eso es lo peligroso. Y créanme, conforme avancemos ahorita en la enseñanza, nos vamos a ir identificando, porque aquí el objetivo es que nos veamos a nosotros, ¿sí? En el espejo de la palabra. ¿De acuerdo? En el espejo de la palabra. El hombre de doble ánimo es palabra de Dios. Dice: es inconstante, y es inconstante en algunos momentos, en algunas cosas, ¿no? Es inconstante en todos sus caminos, en lo espiritual, en lo de la iglesia, en su trabajo, en su familia, en todos sus caminos. Es inconstante. Y una persona inconstante, mis hermanos, de verdad es un problema. De hecho, la palabra doble ánimo, escuche bien, porque no se la vamos a poner acá, el significado de lo ¿qué significa doble ánimo? En griego significa ser de dos pensamientos, de doble espíritu en un sentido. Significa ser vacilante, indeciso.
Y significa, póngale atención a esto que le voy a decir, significa una lealtad dividida. Y eso significa doble ánimo. Y la palabra inconstante, escuche lo que significa en griego, significa ser inestable, pero también significa ser agitado, sin control, turbulento, violento. Ahora imagínese usted un sacerdote por las eternidades así, de esta manera. Si por tener este doble ánimo y esta inconstancia, eso de ser agitado, inestable, incontrolable, mis hermanos, o sin control, es turbulento, todo eso significa en griego. Es por eso que nosotros, aunque por don ejercemos el sacerdocio, pero Cristo no me puede, voy a hablar de mí, Cristo no me puede poner a mí a reinar ahorita. Cristo no me puede decir, mira, Luis, ven, siéntate en mi trono un momento en lo que voy allá con los hermanos, ahí a visitarlos, quédate reinando, ahí te encargo el trono. Con ese doble ánimo que tengo, con esa inconstancia, con esa agitación, con esa turbulencia, con toda esta falta de control que tenemos, mis hermanos, cuando Jesús regrese, yo he mandado al infierno a los que me caen mal. Yo he mandado al infierno a los que me caen mal, y no se ríe de mí porque usted también lo haría. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no tenemos todavía ese corazón, no tenemos la mente de Cristo. Y de paso le digo, en la iglesia normalmente se acostumbra a decir, es que tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Está bien que lo digamos por fe, pero la realidad, o sea, seamos realistas, no tenemos la mente de Cristo. Si tuviéramos la mente de Cristo, otra fuera nuestra vida. Tendríamos los pensamientos de Él. Pero la palabra misma dice que los pensamientos de Dios son, así como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Dios no tiene malos pensamientos. Cristo no tiene malos pensamientos. Cristo no tiene pensamientos de malicia. Y nosotros sí. Entonces no nos autoengañemos diciendo tengo la mente de Cristo. No, estamos en proceso de renovar nuestra mente por la palabra de Dios, por la sangre de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, para llegar a tener la mente de Cristo. Pero no que ya la tengamos solo por ser salvos de la paga del pecado, o solo por decir que soy cristiano, o solo por decir que voy a la iglesia, que por eso ya tenemos la mente de Cristo. Eso es engañarse a uno mismo. La verdad es que tenemos la mente de aquel otro que les conté, porque no hay neutro. O sea, pero sí tenemos el desafío de renovar nuestra mente y llegar a tener la mente de Cristo a medida que crecemos espiritualmente, formándonos como sacerdotes santos, formándonos como ayuda idónea del Cordero y creciendo al nivel de ser hijos maduros de nuestro Padre Celestial, a quienes Él les pueda confiar sus asuntos. De eso se trata el cristianismo. Entonces, mis hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿cómo puedo saber o qué delata que yo soy una persona de doble ánimo? ¿Cuántos quieren saber si son de doble ánimo o no? Bueno, veamos lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 6. En el contexto es cuando hay que pedir sabiduría. Dice, pero pida con fe. Diga conmigo, tengo que pedir con fe. Sí. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, vea que lo compara, es semejante a la onda del mar o a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, dice, que quien tal haga o quien sea así, no piense que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué delata que soy de doble ánimo? La duda. Eso es lo que me delata. Y dígame, ¿no le ha pasado a usted alguna vez, quizás alguna vez, que usted se empieza a pedirle algo, a orar y a pedirle algo a Dios? Padre, te pido esto y esto. Y aunque usted le está pidiendo, pero en el fondo de su corazón hay un sentimiento como que Dios no le va a responder. ¿Sí? Le estoy pidiendo, pero ¿será que Dios me está oyendo? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios? ¿No le ha pasado eso? O quizás en el momento que estamos orando, ¿verdad? Y pidiéndole algo, estamos con fe. Y Padre, en el nombre de Jesús, y en el poderoso nombre de Jesús, y hasta elevamos la voz y en el nombre de Jesús, porque a veces pensamos que entre más gritamos, entonces más van a suceder las cosas.
Eso, ¿sabe que el gritar mucho así evidencia mi falta de fe? A los predicadores que piensan que el nombre de Jesús, el diablo va a decir: tranquilo, si ya te escuché. Los demonios te oyen, no hay necesidad que les grites. Entonces, pero tal vez usted está pidiendo y con fe: Padre, gracias y gracias, y yo sé que lo voy a recibir hoy. Y mañana amanece jorobado, dudando. ¿Dónde se fue esa fe, ese ánimo? ¿Dónde se fue? Se desapareció. Porque tal vez hoy está pidiendo con ese fervor, está pidiendo, pero mañana ve que la cosa se puso peor. Entonces, ¿qué pasa? Se desborona esa voluntad débil. La duda invade. Y la duda es ese doble ánimo. Hoy estoy bien, mañana hoy estoy contento con Dios, gloria a Dios, aleluya. Mañana estoy, Dios a ver si me ama, Dios a ver dónde está. Ese es el doble ánimo. Imagínese un sacerdote según el orden de Melquisedec por la eternidad, de esa manera, que va a este universo y Dios es poderoso, y de luego a la semana va a regresar a ese universo. Dios a ver si será poderoso, ustedes saben. Imagínense qué tipo de sacerdocio vamos a ejercer en todos los universos que hay y de los que serán creados. Porque no crea que solo este universo existe. Vamos bien hasta aquí. Entonces, y vea, es por eso que el apóstol Santiago, mire qué comparación la que hace. Miren, el de doble ánimo es como aquel, parece una ola del mar. Yo no sé si usted ha observado, más en este tiempo, algunos los veo ya así bien bronceaditos quizás, usted ha observado las olas del mar. Miren, las olas del mar no tienen voluntad propia. Cualquier ráfaga de viento de donde sea que venga las arrastra y viene del otro lado el viento. Mira, hoy está aquí la ola del mar y al rato ya está del otro lado. Así es el de doble ánimo. Esa es la comparación que hace. Y el asunto es que da una advertencia. Dice: el que es inconstante, no piense, o sea, no se autoengañe, no piense que va a recibir algo del Señor. ¿Lo dice o no lo dice? Bueno, entonces creo que necesitamos ser sanados urgentemente de este defecto de carácter, de este doble ánimo. ¿Cuántos creen que tienen esa necesidad? ¿Sí? Entonces podemos definir el doble ánimo, lo de jorobado, ¿sí? Esto de jorobado, que el doble ánimo lo podemos definir en una sola palabra: inconstancia. Diga conmigo: inconstancia. O sea, esa cosa que hoy decimos sí, mañana decimos no, hoy le creemos a Dios, mañana ya no le creemos, mañana ya estamos dudando. Y todos tenemos ese problema. Todos tenemos ese problema. Ahora bien, el asunto, mis hermanos, que esta palabra doble ánimo, como les mencioné al principio, significa también, y es lo más serio, significa tener una, ¿cómo le llamaría? Sí, una lucha interna entre dos lealtades. Siempre eso es lo que va a mover, ¿sí? Y el enemigo va a usar para que el doble ánimo, esa inconstancia que todos tenemos, esa voluntad débil que tenemos, se active y se manifiesta. El enemigo siempre pone dos alternativas, ¿sí? Entonces nos hace tambalear entre una cosa y la otra, y ahí es donde viene la indecisión, donde viene la duda. Viene la duda. Es por eso que Jesús fue muy claro al decir en Mateo 6:24, por favor: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, ¿y qué dice? Y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y Jesús fue categórico: no pueden servir a Dios y a las riquezas. Aunque aquí trajeron riquezas, pero se refiere al espíritu de Mamón, que es un señor, porque Jesús lo pone en nivel de señor, aunque recordemos que Jesús es el Señor de señores. Pero hay varios señores. La palabra nos habla que hay tronos, hay señoríos, tanto del lado, ¿sí?, de la luz como del lado de las tinieblas. Y Mamón es un señor que está operando tremendamente, terriblemente en esta tierra, mis hermanos, ¿sí? Es el espíritu del Mamón el que tiene ahorita capturada el alma, el pensamiento, la voluntad de la mayor parte del pueblo de Dios con la prosperidad material.
que la han vuelto casi que su Dios y su doctrina. ¿Me está escuchando? Entonces Jesús fue claro: mira, tú no puedes ser de doble ánimo, tú tienes que ser definido. Mire, creo que no hay mayor explicación a esto que Jesús dijo. Él dijo claramente: mira, no puedes servir a dos, tienes que definirte, porque si amas a uno, vas a aborrecer al otro. Si aprecias a uno, vas a menospreciar al otro. No puedes al mismo tiempo, a la vez, no puedes ser leal a los dos lados. ¿Qué es lo que está reprendiendo Jesús o amonestando? El doble ánimo. Sí, esa tendencia, el doble ánimo, esa lucha que hay entre dos lealtades o dos direcciones, y es donde dudamos, porque recuérdese que el doble ánimo también lo podemos definir como esa indecisión y esa falta de compromiso. Y esto que le dije viene en relación a todo esto y es bien serio. El doble ánimo me impulsa o me da la tendencia a tener falta de compromiso. ¿Me está escuchando? Falta de compromiso. Y me impulsa por lo que Jesús dijo acá. O sea, ahorita estoy definiendo doble ánimo por lo que Jesús dijo acá. Es una falta de compromiso con Dios, con el ministerio. Y es una lucha entre lo terrenal y lo espiritual. Hay una lucha dentro de mí. Es por eso que, miren, mis hermanos, muchos cristianos no ven resultados en su vida, no ven la bendición de Dios en su vida, porque no se han dado cuenta que su corazón está dividido. Por un lado, si quieren consagrarse a Dios, quieren dedicarse a Dios, quieren todo lo de Dios, quieren estar en la Nueva Jerusalén, pero por el otro lado, en su corazón está dividido entre lo terrenal, entre la fama, entre el ser reconocido, si hablamos de ministerio, por ejemplo. Entonces es una lucha, es una lucha, porque ¿qué hago? ¿Me enfoco totalmente al Señor Jesucristo? ¿Me enfoco a mi Señor? ¿O también hago lo que veo que hacen los demás? Lucho por ser reconocido, por tener fama, por prosperar materialmente, por todo lo terrenal. Hay una guerra interna. Usted sabe que la Biblia nos habla de una guerra, la guerra Kerab, y esa es la guerra más fuerte. No crea que la guerra más fuerte es la guerra espiritual contra los principados, contra los gobernadores de las tinieblas. La guerra más fuerte que tenemos es en nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, miren, el problema es que cuando tenemos doble ánimo, ¿sí?, tenemos esa falta de compromiso, a veces sin darnos cuenta. Y el asunto es que una persona con doble ánimo, que tiene esa falta de compromiso, esa falta de lealtad, no está definido en su lealtad para con Dios, no podemos confiar en esa persona. No podemos confiar. No que la persona sea mala, ¿sí? No estoy hablando que la persona sea mala, pero sí es alguien en quien no podemos confiarle, porque es inconstante, no tiene compromiso. Inicia algo y al ratito lo deja. Nos dice, le encargamos algo y nos dice, sí, yo lo voy a hacer, yo me voy a hacer cargo, y al rato lo hace al principio. Es una llamarada de tuzas, como dicen, no sé si han oído ese dicho, ¿sí? Y empieza a hacerlo, pero en la mínima circunstancia o cualquier otra cosita que encuentre de pretexto, deja de hacerlo, tira el privilegio, tira el ministerio, si lo hablamos a nivel de iglesia. Entonces no podemos confiar en una persona así, mis hermanos. Mire, si nosotros como humanos no podemos confiar en una persona que demuestra que con sus acciones es evidente que es de doble ánimo, no tiene compromiso, no tiene lealtad ni para con Dios ni para con el ministerio, pues ¿cómo Jesús le va a poder confiar un ministerio? Quizás sí está llamado al ministerio, pero de esa manera, mis hermanos, nunca va a poder levantar el ministerio, porque no es constante. ¿Sí me doy a entender con esto? Ahora evaluémonos nosotros, porque todos tenemos ese problema. El que ha sido liberado, sanado de esta joroba espiritual, de esta doble ánimo, de esta voluntad débil, el que ha sido sanado, mis hermanos, es leal. Pase lo que pase, va a hacer lo que Dios le asigna. No importa lo que tenga que enfrentar, pero Dios lo dijo
yo lo voy a hacer y no importa la oposición, yo voy a hacer lo que el Señor me dijo porque lo estoy haciendo para Él. Miren, es peligroso esto del doble ánimo, porque es una persona, mis hermanos, que se deja llevar por sus emociones. Se recuerda que la palabra inconstante significa agitado, turbulento. ¿Sabe cuáles son las actitudes también de una persona que no tiene compromiso, que no tiene lealtad? Es una persona que se enoja por cualquier cosa, revienta por cualquier cosa cuando se le llama la atención por su falta de compromiso. Se enoja, no reconoce que ha sido irresponsable, no reconoce que no ha tenido lealtad. Esto es tremendo, mis hermanos. Y como les dije hace un momento, ¿creen ustedes que el Señor o nosotros le podemos confiar el ministerio, un asunto importante, a alguien que al menor problema va a tirar la toalla? ¿Usted lo haría? Y alguien que tiene, poderle confiar el Señor un ministerio a alguien que tiene un corazón dividido entre servirle a Jesús, seguir a Jesús de todo corazón, y también coquetear con el espíritu de Mamón. Y créame que los que reciben las enseñanzas de crecimiento espiritual, oído con esto todos, y los que están viendo y oyendo, los que reciben las enseñanzas de crecimiento espiritual, de crecer en santidad y de consagración a nuestro Señor, se levanta una lucha dentro de su corazón, porque el espíritu de Mamón lo va a estar bombardeando, seduciendo, no solo con el dinero, no solo con cosas materiales, sino con la fama, el reconocimiento de querer ser un ministro famoso, reconocido. El espíritu de Mamón va a estar, mire, batallando, seduciendo principalmente a aquellos que ya ven este otro lado de crecer espiritualmente y ser la esposa del Cordero. Entonces se levanta una guerra dentro del corazón. Y mire, no podemos evitar ver quién está en esa lucha, porque por un lado si busca las cosas de Dios, quiere aprender más de crecimiento espiritual, de los misterios del reino de Dios, pero por el otro lado se siente agitado porque quiere ser reconocido como apóstol, como profeta, como qué sé yo, como pastor, o ser famoso, o ser muy próspero económicamente. Es una lucha. Todos pasamos por esa lucha y dudamos, ¿será que realmente es así? ¿No será que ya se fanatizaron estos de que todo es buscando los tesoros de arriba y no de los tesoritos que hay aquí abajo? Y a veces el espíritu de Mamón toma ventaja y mete el pensamiento: no, lo que pasa es que ya se fanatizaron. No, hombre, tú también tienes que darte a conocer, tienes que ser famoso, tienes que prosperar. Mira, la vida es para que la disfrutes, para que la pases bien. Ahora veamos, no lo voy a ver ahorita, pero piense cuál fue la actitud, cuál fue el tipo de vida que tuvo Pedro, Juan, Pablo, Santiago. Todos estos hombres, dése cuenta que ellos jamás fueron detrás de la prosperidad material, ni siquiera predicaban de ello. Ellos siempre estaban señalándonos el camino a Jesús, el premio del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Esas son las enseñanzas de ellos, y nosotros tenemos que fundamentarnos en esa doctrina que es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Les hace sentido todo esto, mis hermanos? Bueno, entonces esto no crea que es de ahora con nosotros. Esto siempre ha sido así. Es por eso que una ocasión el pueblo de Israel, diga conmigo, el pueblo de Israel, pueblo de Dios, habiendo entrado a la tierra prometida, habiéndoles dicho Dios: no se vayan a contaminar con las otras naciones, no se les vaya a ocurrir ir a adorar a los ídolos de las otras naciones, no vayan a hacer lo que hacen las otras naciones. Dios lo que quería era que el pueblo de Israel fuera luz, que las otras naciones hicieran lo que ellos hacían, no que estos se fueran a hacer lo que los otros hacían. ¿Estamos? Bueno, ¿y qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó con el pueblo de Israel? Se contaminó con todas esas costumbres extrañas. Y llegó un momento en que el pueblo de Israel estaba en ese doble ánimo. Por un lado, mis hermanos, pues tenían todavía sus costumbres, algunas costumbres religiosas de adoración a Jehová.
Pero por el otro lado también empezaron a adorar, a ofrecer incienso a los Baales, a los dioses de las otras naciones. Entonces, por un lado, aquí buscando la bendición de Dios, pero por el otro lado también buscando a estos otros dioses. Un pie adentro y el otro pie afuera, buscando un poco de la ayuda de Dios y bendición de Dios, pero también buscando los deleites del mundo. Así estaba el pueblo de Israel. O sea, bueno, Dios de castigo mandó hambre. Fue una hambruna tremenda en ese tiempo, porque de Dios nadie se puede burlar. Y entonces Dios envió al profeta Elías. Y dentro de las cosas que pasaron, vea lo que el profeta Elías les dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Vea, aquí llegó Elías al pueblo de Israel. Haga de caso que nosotros somos el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, o sea, si Baal es su Dios, pues vayan en pos de él. ¿Y qué hizo el pueblo? No respondió nada. Pero vean, Elías dijo, miren, decídanse. Si ustedes creen que Jehová es Dios, pues síganle. Sean fieles, sean leales. Ahora, si ustedes creen que Baal es Dios, pues entonces vayan detrás de él. Pero defínanse. No pueden estar brincando de un lado a otro. Tienen que ser definidos. Pero por supuesto que Elías, me imagino que esperaba, y Dios esperaba que el pueblo de Israel dijera: hemos pecado, hemos sido de doble ánimo, no hemos sido leales, hemos estado tratando de servir a dos señores y arrepentirse. No, ¿sabe qué hizo el pueblo? Se quedó callado. Y así pasa en este tiempo. Cuando la palabra confronta, cuando la predicación confronta y confronta nuestro corazón que está yendo tras, en el Nuevo Testamento le llama el Dios, ¿sí? Su vientre es su Dios. Dice que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo material, solo piensan en la fama, solo piensan en la fortuna, el ser importantes. Ese es su Dios, dice la palabra. Y cuando se les confronta con la predicación y la enseñanza, ¿sabe qué hace? No dicen nada, porque por dentro hay enojo, porque no quieren dejar ese doble ánimo, no quieren dejar esa falta de compromiso y de lealtad que tienen para Dios. Quieren estar de los dos lados. Bueno, ¿qué hacer? Porque miren, mis hermanos, yo apunté esto acá. No puede haber bendición ni prosperidad divina en un corazón dividido entre dos mundos. No puede haber bendición. Mire, y es por eso que muchos cristianos están: pero ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué no veo la bendición en mi vida como veo que Dios quiere darme en su palabra? ¿Por qué no veo el cumplimiento de una palabra profética que me dieron, que tal vez más fue un buen deseo que te dijeron? Pero ¿por qué no me viene? Porque no te has dado cuenta si tu corazón está dividido, o que está dividido entre dos mundos. No puede haber bendición así, mis hermanos. Pero en estos días difíciles y que cada vez hay más turbulencia, veamos qué nos aconseja la palabra para ser sanados. ¿Cuántos quieren ser sanados del doble ánimo? ¿Cuántos quieren dejar esto de verdad y ser leal al Señor? Bueno, veamos lo que dice Santiago. Les dije que Santiago era el que ponía el dedo en esto. Santiago capítulo 4, versículo 8. Entre otras cosas que hay, solo les voy a mencionar, solo les voy a dar esta medicina de acá. Ahí busca usted después en su casa las otras medicinas, ¿sí? Acercaos a Dios. ¿Y qué va a suceder? Él se acercará a ustedes. Lo estoy poniendo en nuestro español. Pecadores, dice, limpien las manos. Ahora pregunto, ¿de qué hay que limpiar las manos? De ira, de contienda, de falta de perdón, para poder levantar manos santas, sin ira, sin contienda. Limpien sus manos de toda esa amargura, de todo ese odio. Pero dice, y ustedes, mire, como que no sé, yo me imagino hacia Santiago, ¿verdad? Que imagínense que entra Santiago. Use su imaginación, porque para eso es la imaginación. Imagínense que entra Santiago y se nos queda viendo y se nos dicen, no sé, miren, acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. No se queden de brazos cruzados, no se queden ahí abriendo la boca. Acérquense a Dios.
y Él se va a acercar a ustedes. Pecadores, nos diría, limpien las manos. Pero mire, me gusta como dice, y ustedes, como que aquí hace un énfasis, ¿verdad? Como que pusiera el dedo. Y ustedes, no lo estoy señalando solo a ustedes, y ustedes, nos dice, los de doble ánimo, los indecisos, los que todavía están dudando si deben de consagrarse totalmente al Señor y vivir, existir y vivir para Él, o también tienen que meterse en las cosas y en el sistema mundo y meter el mundo a la iglesia. Ustedes, los de doble ánimo, ¿qué dice? Purifiquen sus corazones. ¿Sabe qué me impacta? Porque mira, el doble ánimo no es un asunto, escuche bien esto, anda arriba saya. El doble ánimo no es un asunto de pensamiento nada más. El doble ánimo no es un asunto de emociones. El doble ánimo es un problema del corazón, de nuestro espíritu. Es por eso que Él dice, purifiquen sus corazones, porque ahí está el problema. Ahí está la causa de ese doble ánimo. Ahí está la causa de esa voluntad débil. Ahí está la causa de esa falta de compromiso para con Dios, para con el ministerio, para con la familia, para con todo lo que Dios nos da. Purifiquen sus corazones. Esta palabra purificar es limpien su corazón, sanen su corazón. Y para ello hay que buscar a Dios de todo corazón, con sinceridad, con honestidad. El que no reconoce que tiene doble ánimo, no logra ver ese doble ánimo en sí, no va a poder ser sanado, porque no se va a poder arrepentir, porque piensa que no tiene problema con ello. Pero yo creo que a estas alturas, y hay otras cosas ahí de sanidad, pero eso creo que tenemos que orar. Pónganse de pie un momento, por favor. Hay muchas cosas que abarca esto doble ánimo. Yo lo estoy enfocando a nuestro entorno, principalmente nuestro compromiso, la lealtad que tenemos que tener para con Dios, la lealtad para el ministerio. Y tengo que dejar bien claro, y lo hablo así claramente, el no tener compromiso y ser irresponsable con los privilegios, con la asignación, con el ministerio, y dejarlo a un lado como que si fuera cualquier cosa, como que fuera una maleta, dejarlo a un lado ahí, eso es doble ánimo. Eso es falta de lealtad para con el Señor Jesucristo. El problema es que quizás en las primeras tal vez regresas y le pides perdón al Señor, y el Señor te devuelve la maleta, por decirlo así. Pero puede ser que en algún momento tú le devolviste la maleta al Señor porque por esto, tantas excusas que pueden haber. Y un momento en que tal vez alguien quiera regresar, mira Señor, vengo por la maleta del privilegio y ministerio, a lo mejor el Señor te va a decir, ya no se te devuelve. Ya entregaste el privilegio, ya entregaste el ministerio. Padre bendito, reconocemos nuestra necesidad de ponernos a cuentas contigo, Señor. Reconocemos, Señor, que tenemos problemas de doble ánimo. Tenemos problemas de ser personas indecisas, que dudamos, Señor, dudamos de ti. Señor, no tenemos idea de cuánto dudamos de ti. No tenemos idea, Señor, de cuán desleales hemos sido contigo. Señor, reconocemos que hemos sido desleales, no hemos sido responsables, no hemos tenido compromiso serio contigo, Señor. No hemos tomado con seriedad tu palabra, no hemos tomado con seriedad la salvación que nos has dado, Padre, en Cristo Jesús. Y no hemos tomado con seriedad el crecer en salvación, en crecer espiritualmente. No hemos tomado con seriedad, Señor, el privilegio, el llamado que nos haces a servir en tu obra a pesar de cómo somos. Hoy reconocemos, Señor, que hemos puesto muchas otras cosas por encima de lo que tú nos pides, Señor, o los privilegios que nos das. Hoy reconocemos, Señor, que tú no has sido lo primero de lo primero para nosotros. Hemos pecado contra ti.
Señor Dios, te hemos menospreciado y no tenemos idea de cuánto te hemos menospreciado con este defecto de carácter que tenemos, de ser inconstantes, de ser de doble ánimo, de no ser personas de palabra. Porque, Señor, a veces decimos sí y al rato estamos diciendo que ya no. No hemos sido hombres de palabra como tú nos mandas, Jesús, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Señor Dios, perdónanos. Cristo Jesús, perdónanos. Sálvanos, Cristo, de todo este doble ánimo. Sálvanos, Cristo, de esta voluntad débil. Cristo Jesús, sálvanos. Sálvanos de esta inconstancia que tenemos en todos nuestros caminos, en todos los asuntos de nuestra vida. Hemos sido inconstantes, no hemos sido perseverantes, Señor nuestro. Pero no queremos seguir siendo como somos, Señor. Queremos cambiar, queremos llegar a tener tu carácter, Señor Jesucristo. Queremos tener tu mente, tu corazón, tu voluntad formada en nosotros. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Hoy te rindo mi corazón una vez más. Te rindo mis emociones, te rindo mis sentimientos, te rindo mis pensamientos, todos mis deseos. Hoy los vengo a rendir a tus pies, Señor Jesús, para que se haga tu voluntad en mí, para que tú reines y gobiernes en mí, Señor Jesucristo. Padre eterno, nada vale la pena fuera de tu voluntad. Señor Jesús, enséñame, ayúdame a ser valiente para arrebatar la vida del reino de Dios. Ayúdame, Jesús, a ser determinado en las pruebas, en las circunstancias difíciles, a ser leal a ti y leal a nuestro Padre eterno. Pase lo que pase, venga lo que venga. Cristo, salva mi corazón que está dividido entre dos pensamientos, entre deseos por ti y deseos todavía del sistema mundo. Mi corazón está dividido entre tu gloria y la gloria que ofrece este mundo, Señor nuestro. Perdóname por esta división que hay en mi corazón. Sálvame, Cristo, sálvame y forma en mí un espíritu firme, un espíritu íntegro. Señor Jesús, forma en nosotros un espíritu íntegro, firme, leal a ti, Señor nuestro y Dios nuestro. Anda arriba.